básicamente una consulta usando funciones, ¿no? Donde básicamente tenemos una lista y a medida que la lista va cambiando, bueno, va trayendo, cambiamos la cédula, entonces nos va trayendo allí los datos de esas, del nombre, la edad de la empresa, el sueldo, la EPS, el número de hijos, usando funciones allí, ¿no? Ahí usamos funciones, función buscar B, función si error y función fila, ¿no? Miren que allí básicamente pues son esta, vamos a copiarla con incluso esta, pues. Esta funcióncita la que usamos aquí. Voy a ponerlo aquí en una celda, voy a dar este un formato texto aquí y al pegar la formulita aquí queda así, la formulita así, es la fórmula que aplicamos allí. Miren, un si error que contiene un buscar B y que contiene ese buscar B a su vez una función filas. ¿Sí? Esta función fila lo que hace es irnos dando el número de columna a medida que vamos arrastrando la fórmula. La función si error pues evita que cuando no haya cédula pues no se genere un error sino que nos quede vacío. Y el buscar B que hace pues va y nos trae y nos busca los datos dependiendo de la cédula. Eso es lo que hemos hecho ahí. Pero ¿qué vamos a crear ahora? Vamos a crear aquí esa misma consulta la vamos a hacer pero usando macros. Entonces vamos a copiar esa hojita para no tener que volver a hacer la plantilla y saquemos una copia por aquí. Ahí la tenemos. Vamos a borrar esto aquí y vamos a borrar estas fórmulas porque esto no lo necesitamos, estas fórmulas no las necesitamos. La lista sí la vamos a requerir allí y vamos a ponerle allí a ese nombre, esa pestañita, vamos a ponerle consulta, pero con macros, ¿no? Consulta macros. Que significa pues que vamos a hacer la consulta con macros. Para hacer eso, entonces vamos a ir acá a la hoja BD y vamos a contar cuántos registros tiene esto. ¿Vale? Vamos por aquí en esta, por ejemplo, en esta H1. Entonces vamos a aplicar ahí una función contará. Está en estadística, función contará. Y si selecciono ese rango de datos, pues me va a decir, vean, eso tiene 6 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Porque quiero saber cuál es el límite de esos datos, qué fila tiene eso ahí. Y a esto le vamos a sumar los 5 primeras filas, o sea, eso va desde la fila 6 hasta la fila 11. Miren aquí, 6 hasta la 11. Bueno, entonces vamos a crear entonces allí en Visual, vamos a crear allí en la ficha programador y vamos a entrarnos aquí, a entrar a una de estas macros que tenemos aquí, porque esa sí la vamos a digitar. ¿Sí? Entonces miren que ahí están nuestros 3 macros, guardar datos, insertar fila y guardar abajo. ¿Sí? Y el guardar datos pues tiene allí metida la insertar fila. Acá abajo entonces vamos a crear una macro que se llame búsqueda. Entonces llamémoslo aquí sub. Esto sí toca que escribirla, ¿no? Si no se hace automáticamente. Es sub búsqueda. Bueno, en mayúscula. Abro y cierro paréntesis, enter. Allí entonces vamos a acudir a una función, en la función ciclo, vamos a crear un ciclo aquí, un for, vamos a quitar aquí un for, entonces vamos a hacer un for i desde 6, claro, desde 6 porque es desde la fila 6 hasta esta celda, ¿no? Observen que esta celda, en donde tenemos nosotros allí en la base de datos acá, también tiene que buscar desde la 6 hasta la fila H, pues que equivale realmente al rango, ¿sí? A consultas, a consulta rango, a consulta, H consulta rango H1, que es el 11. Vamos a escribirlo allí.
escribiendo aquí. No sé, aquí checks, bebé, lógica bebé, rango H1, rango H1. O sea que me ejecute eso desde el 6 hasta el 11, ¿no? Hasta la fila 11. Y ahora viene aquí lo siguiente, ¿sí? Y el for pues termina con un next. Él abre con un for, abre un for y termina en un next. Y aquí entonces vamos a colocar aquí lo siguiente, un if. Acá aparecen los if también, ¿sí? Si es consulta. Consulta, ¿por qué? Porque es la hoja donde donde tenemos la cédula. Entonces, si es consulta, ranch, que para mi caso es la cédula es la celda de 5, es igual. Entonces vamos a copiar esto aquí para qué. Vamos a copiar esto aquí para no tener que copiar todo eso. Es BD, pero ya no es ranch H1, sino ranch A concatenado con la I empresarial y me falta el punto aquí, me falta el puntico aquí. Entonces, miren que ahí, ¿qué le estoy diciendo? Si la cédula de mi hoja consulta, la que yo selecciono en la lista, es igual a la cédula de ese primer registro, o sea, de la columna A y de la I, o sea, A6, entonces, entonces él tiene que empezar ahora sí a pegarme los datos allí. Entonces que me coja, voy a copiar esto para no tener que estar copiando eso. Claro, porque ahora es la celda 6, ¿no? Ya no es la E5, sino la celda 6. Entonces, eh, tómeme, donde lo están generando. Tómeme esa celda E6, va a ser igual. Hicimos esto aquí. Entonces escapo. Esto va a ser igual a la celda que es base de datos y ya no es ya no es la columna A, sino la columna B. Porque recuerden que la columna B es la del nombre. Y acá, pues la celda E6 es el nombre. Entonces que me traiga el nombre y lo pegue allí. Control C. Y lo mismo vamos a hacerlo aquí para son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Son 6 ahí hacia abajo. Entonces 2, 3, 4, 5 y 6. Claro, porque aquí sigue la E6, luego la E7, luego la E8, luego la E9, luego la E10 y la E11.
Es- claro, si uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque aquí, pues básicamente, dentro de lo que es la consulta, mírenlo aquí, este es la E 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están, los 11. Son los 11. Y estos de acá, pues van a ser A, B, y aquí va a ser C, D, E, F y G. Porque igual, de manera horizontal, en la tabla, pues va hasta la G. Mírenlo allí, está la columna G. ¿Sí? Y la referencia pues va a ser eh, la fila I, ¿no? Que va desde el 6 hasta el 11. Y por eso está configurado así. Bueno, y ese va a ser si se cumple, si es igual el valor, ese número de cédula es igual, lo encuentra, cuando lo encuentre ya en la base de datos. ¿Qué sucede si no encuentra la cédula? Entonces else, se detiene el if, end the if, eso es lo que va a suceder ahí. Y cierra el next aquí, que es del for, y el end del sub. Listo, teniendo la búsqueda allí, entonces hagámoslo aquí. Miremoslo aquí agreguemos un botón aquí. Vamos a traernos este botón de aquí. Voy a poner este. Voy a copiar este control C, tape, vengo aquí, voy a pegarlo por aquí. Pegamos aquí ese botón, le vamos a poner este botón aquí, eh, consultar, consultar, consulta. Y le asignamos la macro, asignar macro. Y aquí le damos aquí búsqueda. ¿Qué pasa si le damos clic allí? Entonces miren que, bueno, entonces consulta, vamos a ver, asignar, me busca esta cédula, aceptar. Miremos la macro, búsqueda modificar. Esto queda sub búsqueda, abro y cierro, les queda un for i de 6 hasta b de h, queda h1, vamos a ver. Esto es b de h1, sí, sí, hasta 11, de 6 a 11 está bien. Y entonces en consulta, aquí es ojo, que este ya no es consulta solo, este es consulta macro. Vamos a ver aquí, consulta macro, macros, es consulta macros, primera letra mayúscula de minúscula, es consulta macros aquí, consulta macros. Vamos a pegarle esto, por dicho, esto debe ir en todos esas consultas aquí. Lo estoy pegando en todos estos, donde está la consulta solito. Claro, porque estamos actualizando es consulta macro, no consulta. Este sí, y este queda así. Igualmente este. Y este queda así. Listo. Consulta macros, todas estas celdas se van a modificar con estos datos de aquí. Ahora sí, démosle clic en consulta. Y evidentemente miren que allí me trae los valores dependiendo de la cédula. Si es con otra cédula, consulta, ahí me lo trae. Si es con otra cédula, consulta, ahí me trae los datos. ¿Sí?
Esa es la manera. Entonces miren que lo creamos ahora a partir de con una macro, ¿no? Que me hace esas consultas allí, o esa consulta de esos datos. Pero podemos tener también una macro que pueda limpiarme esos datos de allí, o sea, que borre todo esto. Entonces un botoncito aquí, copiémoslo, control C, control V, y pongámosle esta macro limpiar o borrar, ¿no? Y pues vamos a limpiar allí esos datos, aquí limpiar, por ejemplo, o borrar, ¿no? Borrar consulta, por ejemplo. Listo, ya así borrar consulta. Y entonces la macro, ¿cuál va a ser allí? Va a ser la siguiente. Y en macros, metámoslo allí en búsqueda, modificar. Y básicamente ahí vamos a hacer lo siguiente. Es que estas celdas, claro, todas estas celdas, ¿sí? Incluso la E5, y seleccionemos todo esto así. Control C, escape. Y aquí entonces, sub, voy a poner esto aquí, borrar. Borrar. Y aquí entonces vamos a pegar esto. Claro, ¿qué sucede? Necesito borrar que esta celda sea igual a vacío. Abro comillas, cierro comillas. Esta es la manera de borrar, ¿no? Que esto sea vacío, que esto sea vacío, que esto sea vacío, que todo eso quede vacío. Claro, estoy borrando eso, limpiando esa consulta, ¿no? Esto sea vacío, esto vacío, esto sea vacío. Sin borrar. A esto, borrar consulta, entonces botón derecho allí, asignar macro, borrar. Y yo puedo borrar, ¿sí? Puedo consultar, pero puedo borrar también. Miren que ahí no hay fórmulas allí, ya todo eso se hace con macros, ¿no? ¿Sí? Pero podemos también, en vez de borrar, o podemos consultar, borrar la consulta. Pero a la consulta que hagamos también le podemos hacer algún, por ejemplo, esos datos los podemos, por ejemplo, modificar, ¿sí? Entonces, consulta. Ahí me trae esos datos. Yo quiero modificar esos datos, entonces vamos a crear aquí, incluso eliminarlos, ¿no? Entonces puedo copiar esto, control C, control V, control V. Aquí vamos a tener dos botones, uno que se va a llamar aquí modificar, consulta y eliminar, eliminar, eliminar registro. Aquí, modificar, consulta y aquí eliminar registro. Listo. Vamos a tener esas opciones. Ahora, ¿cómo puedo modificar un registro? Después de consultarlo, entonces tenemos para eso, vamos a crear una marca especial aquí. Claro, porque ¿qué sucede? Esto lo vamos a mandar a entradas para poder hacer acá las modificaciones y poderlo guardar otra vez, cerrar como el ciclo allí, ¿no? Pero en la base de datos tenemos que crearle una marca a esto para poder que cuando yo lo tenga ya, eh, hay dos maneras, ¿no? Que yo pueda dejar ese registro, por ejemplo, de primero y, y, y pegar sobre él las modificaciones o eliminarlo y volverlo a crear. Sí, porque de todas maneras él se guarda con cédula. Entonces vamos a hacer ese segundo paso que es eliminarlo. Entonces vamos a crear una marca aquí. Vale. Esa marca va a ser un sí. Entonces sí, la cédula,
igual a la cédula de la consulta de macros acá, es igual a esta cédula que se ancla, entonces que me coloque un número, que me coloque el uno. De lo contrario, que me coloque una letra, la letra C, por ejemplo. Cierro paréntesis, siguiente. Entonces observen que ahí me está quedando marcada esa cédula. ¿Sí? Esa cédula está ahí de tercera. Ahora, ¿cómo eliminar registros en una tabla? En este caso, con un poquito de registro, de pronto no hay mucho problema. Pero cuando son muchos datos, lo ideal sería es mandar el registro a la última fila para eliminarlo allá y no tener que estar moviendo grandes volúmenes de información o grandes bloques de información. ¿Sí? Por ejemplo, si uno lo borra allí, él tiene que quitar esa fila y subir los registros que están abajo, esos tres que están errados, subirlos, pegarlo allá. Entonces, eso es un proceso que, cuando son poquitos registros, no marca mucha diferencia, pero cuando son muchos, es un proceso que demora un poquito. ¿Qué es lo ideal? Que ese registro que se va a eliminar quede último, para que cuando lo vayan a eliminar, pues sencillamente me elimine el último registro y ahí no tiene que mover registro hacia arriba, nada de esas cosas. Entonces solamente elimina el último registro y ya. Ahora, ¿cómo hace uno ese procedimiento de eliminar registros? De la siguiente manera. A esto lo tenemos que ordenarlo, ¿no? Esto lo tenemos que ordenar. Vamos guardando los cambios aquí. Listo, entonces para hacer ese procedimiento, entonces, digamos, vamos a crear aquí la macro, pero vamos a escribir aquí el procedimiento de uno, de copiar estos registros. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos todos estos datos mentalmente, vamos a seleccionar todos estos datos, los copiamos, los vamos a entrar y los pegamos aquí. ¿Sí? Los pegamos allí. Al pegar esos registros allí, entonces nos devolvemos, nos vamos a la base de datos y después de pegarlo ahí, cogemos entonces, ordenamos esto por marca de manera descendente. ¿Para qué? Para que quede el registro de último. Después de que quede el registro de último, entonces eh, vamos a buscar ese registro, vamos a seleccionar ese registro con una opción ir especial que me seleccione celdas con fórmulas, números. Claro, él ahí me va a seleccionar el uno, entonces va a encontrar el 1 por acá al final de último. Después de seleccionarlo, entonces le damos la opción eliminar, eliminar filas de hojas, eliminar filas de hojas, entonces me va a eliminar ese registro y después de que lo elimine allí, yo ahora sí vengo y me posiciono acá en datos de entrada y doy clic por aquí. Aunque yo podría también venir y en la consulta eliminar aquí, eliminar todos estos registros de aquí, si los selecciono, los suprimo y luego ahí sí vengo y me posiciono acá. ¿Para qué? Para ya poder corregir ese registro. Entonces vamos a grabar esa macro de una, como se dice. Vamos a hacer el proceso allí de una. Entonces, estando aquí, entonces cuando yo dé clic aquí en modificar registro, él tiene que dar la siguiente macro. Entonces grabar macro. Entonces se va a manejar, se va a llamar así, modificar. Macro se va a llamar modificar. Modificar registro, enter. Seleccionamos estos datos, los copiamos. Entonces vamos a datos de entrada, me paro aquí y los voy a pegar como valores. Los pegué como valores, ya están ahí. Ahora sí, nos venimos a la base de datos y ojo, entonces me paro acá selecciono esta columna marca, ¿sí? Y nos vamos a inicio, buscar, ordenar, vamos a ordenar y ordenar un ZA. Entonces miren que al ordenar un ZA
queda el numerito de último. Y ahí sí vamos a seleccionar, ir a especial. Que me seleccione todo lo que sean celdas con fórmulas, pero que sean números. Pues el único numerito es ese que está ahí al final. Y al seleccionarlo allí, entonces le digo que me elimine filas de hojas. Ahí la eliminé. O sea que ya me eliminé ese registro. Ahora sí vamos acá a consulta de macros. Y como esto está seleccionado, vamos a suprimirlo allí. Claro, ya no necesito eso ahí seleccionado. ¿Sí? Y nos vamos a entradas y nos ubicamos por aquí. Puede ser por aquí. A ver. Y después de ubicarnos allí, ahora sí detenemos la grabación. Listo. Después de tener eso aquí, entonces ahora sí hago las modificaciones del caso. Que por ejemplo la persona ya no tenga 40, bueno, la empresa, que sea un Cali, voy a 9 PS, mi hijo, bueno, está bien. Y le damos aquí, bueno, le hice una corrección, es que el sueldo ya no sea 3,5, sino que sea 4,5. Y que el número de esos ya sean 2. Aquí ya le digo guardar, guardar abajo. Con eso me está guardando ese registro en la base de datos acá al final. Miren ahí, ya guardo ese registro ya. E igualmente, pues pueden irme aquí a la consulta y consultar esa cédula, ¿no? Del 6 al 2. Entonces aquí en consulta, escribo aquí del 6 y le digo aquí consulta. Miren que me trajo los datos ahí. Bueno, aunque aquí me está trayendo el valor que no es. Vamos a corregirlo. Que seguramente en la macro es donde está el error. Miremos a ver la macro. Me está trayendo allí búsqueda, modificar. Ah, claro, ABC, ABCD. Aquí es la D. Miren que el errorcito estaba porque estaba tomando CC, o sea, me estaba tomando siempre el mismo registro allí. Si vuelvo le voy a dar aquí borrar consulta y si escojo aquí otra vez del 6 al, al 01, le digo aquí consulta, ahora sí, me lo trajo bien. ¿Sí? O sea que quedó bien. Y miren que, y vuelvo, y si le doy aquí clic modificar, bueno, entonces asignémosle asignar macro, ya no es de búsqueda, sino eh, modificar registro. Entonces vamos a darle clic allí, modificar. Entonces miren que me trajo todos los datos para acá y en la base de datos me eliminó el registro. ¿Sí? Con el objetivo de que yo aquí pueda hacer modificaciones. Me equivoqué en los años, que es el 32. Y le digo aquí guardar. Guardar abajo, ¿no? Listo. Entonces ahí me queda ya la basecita de datos guardada. Ahí quedó completamente guardadita otra vez el registro. Y vamos entonces ahora mm, a eliminar el registro. ¿Sí? Porque así como puedo consultar que yo diga, no, ya ese registro definitivamente no lo necesitamos más ahí. ¿Sí? No hace parte de estos registros, entonces lo tenemos que eliminar. Entonces, ¿cómo elimino un registro? ¿Sí? ¿Cómo se elimina un registro allí? Pues miren que nosotros habíamos grabado esa macro de eliminar acá. Incluso aquí está hecho ya. Aquí en el modificar registro, modificar. Dentro de esta macro está la macro de eliminar. ¿Sí? Porque aquí hicimos, seleccionamos, fuimos a datos de entradas, eh, nos paramos en E5 y ya lo pegamos. Nos vinimos a BD, ojo, desde BD, desde aquí para abajo. ¿Sí? Todo esto es la opción de eliminar registro. Claro, porque va a la base de datos, ordena, ¿sí? Ordena los datos de manera descendente, selecciona esa celda especial,
¿sí? Elimina, luego a macros, selecciona esos datos y los borro también. Pero la podemos grabar también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagámoslo para practicar, básicamente. Entonces, parados por aquí. Entonces, vamos a eliminar ese registro. Entonces, ¿cómo se hace? Grabar macro. Y le vamos a dar aquí eliminar registro. Eliminar registro. Entonces, nos vamos a la base de datos. Seleccionamos esa columna. ¿Sí? Nos paramos allí. Vamos a inicio. Y aquí le damos un ordenar separado. Ya puso último de registro. Seleccionamos esa columna. Nos vamos a buscar y seleccionar, ir a especial. Igualmente celdas con números, ¿no? Celdas con fórmulas con números. Obviamente me selecciono el 1 y le decimos aquí en la opción eliminar, eliminar fila de hojas. Y ahí me lo eliminó. Nos devolvemos a consulta con macros, seleccionamos esos registros, los suprimimos y nos ubicamos ahí en cédula. Que se quede ahí. Entonces, estando allí, entonces detenemos la grabación. Listo. Entonces, este botón, vamos a asignarle esa macro. Eliminar registro. Puedo escoger otro registro, lo consulto y lo puedo eliminar. Ya me lo eliminó. ¿Sí? Miren que van bajando los registros.